Bienvenidos a su programa bíblico La Cantera. Verdades que brotan de la palabra de Dios e iluminan el corazón. Jonás 1:2. 1:1-2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estudiar en estos dos versículos sobre el libro de Jonás es como Dios quiere que nos levantemos. Amén, gloria al Señor. No solamente en nuestro país estamos viviendo horas difíciles y estamos a la expectativa cada vez de cosas no muy buenas, y por eso oramos y clamamos, gloria al Señor. Pero también a nivel del mundo entero, la situación no es aquella situación mejor. En los países, los gobiernos, los gobernantes que están siendo elegidos no son las personas que se deseaba que llegaran a esos lugares. Son personas que se les ve con temor en muchos países. Los presidentes que han sido elegidos son personas que se les ve con temor, se les ve con recelo, y se piensa qué consecuencias puede traer este hombre en este gobierno. Amén. No es cualquier cosa, hermano. O sea, las cosas que se están viendo son unas cosas que anuncian desgracias para el mundo, que anuncian calamidades, que no lo dejan a uno estar reposado y tranquilo, sino que vemos que la situación está muy difícil en el mundo entero por muchas cosas. Amén, gloria al Señor. Y precisamente este libro del profeta Jonás, que Jonás, hermanos, fue un hombre cuyo significado, su nombre significa paloma, y es un hombre que fue levantado por el Señor en los tiempos del Antiguo Testamento, y que se cree que profetizó en el siglo 9 antes de Cristo. Que lo hizo, su tiempo de profecía fue en el tiempo del rey Jeroboam, como dice segundo libro de Reyes 14:25. Dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Heber. Gloria al Señor. El libro de Jonás es una historia narrativa que tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios, y que el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. Este libro es diferente a los otros libros de los otros profetas, porque este libro se concentra en el profeta y no en sus profecías. La escritura solo contiene un verso que resume el mensaje de Jonás para Nínive, que fue lo que Dios le dijo que predicara. Era el mensaje de Jonás. Del resto, el libro se ocupa es de hablar de Jonás. Bendito sea el nombre del Señor, de la vida de Jonás. Dice la palabra del Señor que le llegó palabra de Dios, de Jehová, a Jonás. Vino palabra de Dios. Dios, hermanos, siempre ha tenido palabra para dar a los seres humanos. Siempre ha encontrado Dios la forma de llegar y de hablar a aquellos a quienes Él quiere hablarles. Así que a este hombre ya Dios lo había llamado. Ya este hombre estaba realizando un trabajo como profeta. Ya había profetizado dentro del pueblo de Israel, como ya les leí. Había profetizado una palabra de bendición para este pueblo y para este rey. Bendito sea el nombre del Señor. Pero
llega en la vida de este hombre este momento en que Dios viene y le habla. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dice que se levante. Hermanos, según la Biblia muestra, Dios levanta para su gloria y Dios levanta al que Él quiera levantar. Y Dios no solamente, hermanos, levanta profetas. La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Y como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios permitió que este faraón de los tiempos de Moisés llegara a ocupar ese puesto y que ese hombre fuera un opositor de lo de Dios, un opositor del pueblo de Dios, que endureciera su mano, que hiciera la guerra contra ellos, que los castigara, que los oprimiera, y que cuando Dios mandó a Moisés para liberar a este pueblo, este faraón se le opusiera a Moisés, y este faraón quisiera usar y usó a sus hechiceros para hacer las cosas primeras que Moisés hizo, también los hechiceros lo hicieron. Para demostrar que ahí no había ningún poder de Dios, que no había Dios diferente, o también para demostrar, pues si el Dios de Israel es Dios, yo también soy Dios y yo también tengo dioses. Bendito sea el Señor. Pero llegó un momento en que el hombre no pudo. Y en cada plaga se manifestó el poder de Dios. Y cada plaga era un ataque contra alguno de los ídolos de Egipto. Bendito sea el Señor. Y Dios le permitió a este hombre, hermanos, oponerse durante 10 plagas para mostrar su poder. Y la última oposición que este hombre hizo fue cuando, después de dejar ir al pueblo, se arrepiente de haberlos dejado ir y va en persecución de ellos. Y entonces, cuando llega a la orilla de aquel mar que se había abierto para el pueblo de Dios, porque usted debe saber que si usted es de Dios, para usted Dios abrirá puertas, que no se las abrirá a otro, que cuando otro se quiera meter por su puerta, Dios se la cerrará. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, Faraón quiso seguir, alcanzarlos por aquel camino abierto en el mar, pero las aguas del mar se cerraron encima de Faraón, encima de sus ejércitos, y quedó demostrado quién era el Dios verdadero. Y es una historia, hermanos, que ha traspasado por todos los siglos, y que es una historia que muestra el gran poder de Dios. Así que Dios levantó a este hombre con ese propósito, este Faraón, bendito sea el nombre del Señor. Pero también la palabra de Dios dice de otro hombre que Dios levantó en Isaías 44, 28, que dice: de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Gloria al Señor. El pueblo había sido llevado cautivo. Aparentemente, pienso yo, ellos se habían dicho y la gente les decía: no volverán. Pero Dios había dicho: después de 70 años volverán. Aleluya. Y Dios entonces levanta sus instrumentos, y Dios levantó este rey. Por eso nosotros debemos creer que Dios permite que las personas lleguen a esos lugares con un propósito, así sean malos y perversos, pero Dios lo permite con un propósito, Dios lo permite con un plan. Amén, gloria al Señor. Así que entonces Dios permitió que se levantara este hombre llamado Ciro. Gloria al Señor. Y se dio una profecía mucho antes de que este hombre naciera. Y también lo dice Isaías 45, 1 al 7. Quiero que usted busque para que usted vea lo que Dios dice a este hombre. Este hombre todavía no había nacido. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.
Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, el hombre todavía no había nacido y Dios ya le puso nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. O sea, él no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Usted y yo no conocíamos a Dios, pero Dios sí nos conocía. Y a nosotros nos conoció para salvación. A este hombre no conoció a Dios, pero Dios le puso un nombre, le puso un sobrenombre. Y le dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago esto. Bendito sea el Señor. Hermanos, eso fue escrito antes de que este hombre naciera. Cuando este hombre, que venía de lugares lejanos de donde estaba Babilonia, cuando este hombre vino y se apoderó de Babilonia, a este hombre llegó al conocimiento esta palabra. Y a este hombre se le dijo lo que el libro de los judíos decía: que Dios lo había llamado, que Dios lo había escogido, que Dios había abierto puertas para él, que Dios le entregaría tesoro, gloria al Señor. Y así es, hermanos, que dice la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas 36, 22 al 33, al 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hermanos, un pueblo que fue llevado cautivo, un pueblo que fue tirado allá, que tal vez pensaban que no había esperanzas, pero Dios los tenía en su noticia. Y a un hombre que no conocía a Dios, Dios ya lo tenía señalado para el que fuera, el que dejara volver al pueblo a que construyera el templo para Dios. Y Esdras 1 al 4 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Y viene hablando otra vez lo que ya leímos, gloria al Señor. Y dice, aquí dice en la última parte: y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios levanta, estamos viendo que Dios le dijo a Jonás: levántate, pero estamos viendo cómo Dios levanta no solamente a profetas, sino que Dios levanta a reyes, a unos para que se les endurezca el corazón, para Dios glorificarse, para Dios cumplir sus propósitos, a otros para que se cumplan sus propósitos de bien, como en este caso de Ciro. El propósito era que se cumpliera el plan de Dios de que volviera a ser edificado el templo, y Ciro ordenó que les entregaran las cosas que eran de ellos, las cosas del templo, gloria al Señor. Y pudo regresar este pueblo porque este hombre fue elegido por Dios y Dios lo levantó. Gloria al Señor. Yo alabo al Señor por esto, porque el Señor levanta personas. Y así como el Señor levanta reyes y levanta gente y en favor suyo
¿Quién sabe cuántas personas Dios no habrá levantado en favor suyo? ¿A cuántas personas Dios no les habrá dado una orden? Bendito sea el nombre del Señor. A este ayúdele. Amén, gloria al Señor. Yo recuerdo una ocasión en que estaba allá mi familia, mi papá y un cuñado, luchando, levantando un negocio casi con las uñas, porque en medio de mucha pobreza y de mucha escasez, y de repente vino un yerno de mi padre que es extranjero, y vino con el papá y lo llevó a la casa donde papá y mamá. Y este señor todos los días veía como papá y mi cuñado se madrugaban a trabajar y anochecían trabajando y eran incansables. Y cuando ya se fue a ir este señor para su tierra, para su país, le dijo a su hijo: a esta gente hay que ayudarle, a esta gente hay que tenderle la mano, porque esta gente son trabajadores y tenemos que ayudarle. ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo llamó? Dios. Dios lo trajo de por allá, hermano, de un país lejano, y lo llevó a esa casa allá, a que viera lo que allá sucedía, para que tomara la decisión de ayudarles. Bendito sea el Señor. Asimismo, Dios tiene todo poder de levantar, y nosotros lo que tenemos que hacer es creer y buscar a Dios. Amén. Hay otros pasajes en la Escritura que muestran cómo Dios levanta personas, y estamos viendo de la situación que se vive en nuestro país y en el mundo entero. En el tiempo de Jonás también había una situación muy difícil, pero también el libro de los Jueces habla de una situación de cautiverio, de esclavitud, de opresión, porque el pueblo se había apartado de Dios. Y el libro de los Jueces dice que Dios levantaba jueces y los jueces ayudaban al pueblo y Dios estaba con los jueces. Pero en esta ocasión Dios levantó una mujer. Dice la palabra del Señor, hermanos, en los días de Sangar, hijo de Anás, Jueces 5, 6 y 7. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por sendas torcidas. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo Débora me levanté como madre en Israel. Esta mujer también oyó la voz de Dios que le dijo: levántate. Y ella se levantó. Y la palabra levantarse también tiene que ver con la palabra despertar. Y en el cántico de ella también dice en el versículo número 12: despierta, despierta Débora, despierta, entona cántico y levántate. Bendito sea el Señor, gloria al Señor. Hermanos, Dios siempre ha levantado. Lo más grande que Dios levantó fue a nuestro Señor Jesucristo. Es lo más grande que Dios levantó. Y lo levantó y lo llamó para salvarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Para eso lo levantó, para eso lo llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice Hechos 5:30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios lo levantó a él por amor a nosotros, así como Dios levantó a Jonás por amor a Nínive, levantó a Débora por amor a aquel pueblo de Israel, para el mundo entero, para todos aquellos que se pierden. Dios levantó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles también dice que el Señor levantó, le dijo a Saulo de Tarso que se levantara. Hechos 9:6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gloria al Señor. Y en Hechos 26:16 dice que Dios le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas en que me apareceré a ti. Gloria al Señor. Aquí vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo Dios levanta, le dice a Saulo de Tarso que se levante. Y lo debemos de entender de dos formas. La primera forma, porque él quedó postrado, él quedó tirado en el suelo y Dios le dijo que se parara del suelo, que se levantara de ahí. Pero la segunda forma, como lo tenemos que entender, es que Dios le dijo: levántate para que lleves a cabo mi propósito. Levántate para que lleves a cabo mi proyecto, para que lleves a cabo lo mío. No ya para lo tuyo, ahora levántate para que lleves a cabo mi proyecto, mi plan. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y así es entonces que vemos que Dios le dice a Jonás que se levante. Y le está diciendo es que se levante para llevar a cabo el plan de él. Que se levante para llevar a cabo lo que Dios quiere que él haga. En otras palabras, que deje lo que está haciendo y se levante y vaya a llevar a cabo ese plan precioso y maravilloso del Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, Dios a nosotros también nos llama para que nos levantemos. Amén. En esta hora Dios a nosotros nos llama para que nos levantemos. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 5:14 al 17 dice: por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, sino como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay una voluntad de Dios para llevar a cabo, hermanos. Hay una voluntad de Dios y es en la que Dios a usted y a mí nos dice: levántate. Amén. Y qué bueno que usted pudiera entender eso esta noche. Porque así como Dios le dijo a Débora, y como Dios le dijo a Saulo de Tarso, y como Dios le dijo a Jonás: levántate. Yo estoy segura que esta noche el Señor a cada uno de nosotros nos dice: levántate. Y usted debe entender por qué es que Dios a usted y a mí nos está hablando de levantarnos. Lo primero que nosotros debemos mirar es cómo está nuestra condición espiritual. ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Cómo es su vida espiritual? Tal vez no ora como antes, tal vez no ama a Dios como lo amaba antes, tal vez no tiene ese fervor y ese celo como antes, tal vez usted se ha enfriado y Dios le dice: levántate y mira tu vida espiritual, mira tu condición, hermanos, porque si uno no se levanta, el primero que se va a caer es uno. Gloria al Señor. Entonces Dios a todos nosotros nos dice que nos levantemos. Lo segundo por lo que Dios nos dice a nosotros: levántate, es porque Dios sabe la condición de nuestras casas. Dios sabe la condición de nuestras familias. Dios sabe la condición de nuestros seres queridos. Dios sabe cómo anda nuestro matrimonio. Dios sabe cómo andan nuestros hijos, cómo andan nuestros nietos, qué está pasando con nuestra economía, qué está pasando con la vida espiritual de toda nuestra familia. Y el Señor, sin ninguna duda, a todos nosotros esta noche nos dice: levántate. Amén. Y el Señor nos dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y termina este pasaje diciendo que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Entiende usted cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su casa, para su familia? ¿O está andando usted como ciego? ¿O está usted ahí tranquilo, reposado, pensando: no, este problema no va a seguir? Pero le digo que si hay problemas, que si hay dificultades, que si hay muerte espiritual, que si hay desánimo, que si hay pecaditos así, chiquiticos que han entrado en su casa, eso no se quedará pequeño, eso irá creciendo, eso irá destruyendo, eso irá matando su familia, eso irá destruyendo su vida espiritual, irá destruyendo su economía, irá destruyendo la paz de su matrimonio, la paz de su casa, hasta que por último
se acabará todo. Por eso Dios dice, levántate. Hay un versículo del Nuevo Testamento que me llama mucho la atención, y es que dice el Señor: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes y quitarle su paz si primero no lo ata. Bendito sea el Señor. Usted es el hombre fuerte de su casa, la mujer fuerte de su casa. Seguramente muchas cosas en su casa no se han derrumbado porque usted es esa persona, ese hombre fuerte, esa mujer fuerte. Pero el enemigo sabe que si lo ata a usted, puede entrar a su casa y saquear sus bienes. Y les digo, hermanos, ¿cuáles son los mayores bienes que nosotros tenemos? No ese tiesto de nevera de 3 millones de pesos. Eso no es el mayor bien que usted tiene. No ese carro de 20 millones de pesos que usted tiene. No la casa esa que usted tiene que vale por ahí unos 100 millones de pesos. Ese no es el mayor bien que nosotros tenemos. El mayor bien que tenemos después de Dios es nuestra familia. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Saquear nuestros bienes, saquear nuestra familia, destruir nuestra familia. Estuve mirando en varios de los evangelios y el evangelio de Lucas habla de que viene y le quita la paz. Le quita la paz. Amén. Por eso yo creo que esta noche Dios sí trae esta palabra para nosotros y nos dice: levántate. Y nos dice: levántate. Y nos dice: despiértate. Y nos dice: no te dejes atar. Y nos dice: no te dejes oprimir, no te dejes desanimar. Imagínese si en su casa todos están desanimados y usted también. Imagínese si en su casa hay varios que no quieren ni volver a la iglesia y usted también se queda arrunchado con ellos allá. Amén. Si en su casa hay varios que no quieren orar, que ya no quieren una vida agradable ni de santidad, y usted también con ellos se amanguala. No, señores. No, hermanos, no, hermanas, nosotros tenemos es que levantarnos, amén. Eso es lo que Dios nos dice: levántate, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí está hablando ya no solamente de que se levante una persona, sino que le dice: levante las manos, esas manos que se le cayeron, esas manos que no tienen fuerzas para buscar a Dios, esas manos que no tienen fuerzas para adorar y glorificar a Dios. Levantar las manos caídas y esas rodillas que ya no se quieren doblar ante la presencia de Dios, alabado sea el nombre del Señor, que están paralizadas. Es hora de empezar a hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Ustedes saben lo que es hacer senda derecha para los pies? Cuando una persona tiene el pie torcido, hermanos. Amén, gloria al Señor. Pues a esa persona lo mínimo, pues lo elemental que le hacen es que le hacen una cosa de yeso para enderezarle el pie. Pero últimamente hay operaciones. El hermano Orlando está a la espera de una operación para enderezarle el pie. Bendito sea el Señor. Amén. Pero hermanos, espiritualmente tenemos que enderezarnos. Si usted no se endereza, no espere que otros se vayan a enderezar. Si usted anda todo torcido, hermanos, como la historia del cangrejo, que diciéndole a sus hijitos que caminen derechos, y el cangrejo anda torcido. Amén, anda de para atrás. Entonces nosotros queremos que nuestra familia ande derecho, queremos que nuestra familia funcione y decimos: pero esta gente, ¿por qué es así? Pues mírese usted, tiene los pies torcidos, está andando torcido. Y si usted, que es el hombre fuerte, la mujer fuerte de su casa, está patitorcido, ¿cómo serán los demás miembros de la familia? Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, la invitación del Señor es a levantar las manos y hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En 2 de Pedro 1:12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él los quería despertar con amonestación, y yo creo que eso es lo que el Señor quiere en esta noche. A todos nosotros despertarnos, hermanos, y a todos nosotros hacernos ver que soy yo el que me tengo que levantar, que es usted el que se tiene que levantar. Mire, olvidémonos de eso de pensar, ay no, es que mi esposo, él es el que tiene que levantar. Si él no se levanta, pues yo ni me mosqueo. Si él no hace nada, yo no hago nada. Amén. Y entonces usted dice, no, pues si él no se levanta, pues si él no quiere, pues si él no va, como dicen muchas mujeres, si él es el hombre, y él es la cabeza, y él es la autoridad, y si él no hace, entonces yo me quedo con él aquí, entonces yo me siento con él aquí. Si él no vuelve, yo tampoco vuelvo, que el Señor reprenda al diablo. Si él no vuelve, yo voy, y si no quiere ir, yo sigo yendo. Y cada que vaya le digo, Señor, yo quiero que venga también. Señor, redargúyele ese corazón, tócale ese corazón, trata con él, obra. Hermanos, Dios tiene tantas formas. Cuando el Señor nos llamó a nosotros para salir a la obra, hermanos, Dios trató conmigo. Es que si Dios no trata conmigo, yo no salgo a la obra, porque yo vivía muy bueno en mi casa. Mi deseo era quedarme haciendo cositas bonitas en la casa. Eso era. Ese era mi sueño. Pero Dios me cogió, hermanos, y me puso ahí entre la espada y la pared, como quien dice, usted dice sí o sí. Y yo, hermanos, pues no tuve otra cosa sino empezar a ver la necesidad de la obra y empezar a orar por mi esposo y a pedirle, Señor, trata con este hombre, por favor. Trata, por favor, Señor, tócalo. Y yo al principio le decía, mire, que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y él me decía, sí, no, muy bueno, claro. Yo la apoyo en todo lo que usted quiera. Yo le doy el pasaje. Para donde usted quiera ir, yo le doy el pasaje. Pero yo mi trabajo no lo voy a dejar. Porque es que yo he visto a muchos pastores pasando necesidades y aguantando hambre con sus hijos, y yo a eso no voy a someter a estos muchachos, ni a usted tampoco. Así que olvídese. Entonces yo traté de seguir insistiendo hasta que él se molestó y se disgustó conmigo, y yo dije, no, por aquí no es la cosa. Entonces yo empecé a orar, hermanas. Ese es el consejo que yo siempre doy. Yo empecé a orar, yo empecé a clamar. Yo ya llegaba por la noche de la comida o veníamos del culto y todos se acostaban, mi esposo se acostaba, yo me acostaba también, y cuando todos estaban dormidos yo volví y me levantaba y me arrodillaba a orar y a decirle, Señor, por favor trata. Yo no sé cómo tú vas a hacer, pero eso parecía imposible porque él aferrado a su trabajo y que no lo soltaba, y con buenas perspectivas en ese trabajo, hermanos. Pero él ya les ha contado cómo le empezó a ir mal en el trabajo y a descuadrarse. Y lo último que le pasó fue que yo me fui para una convención, esa convención en que Dios trató conmigo de una manera tan tremenda, y que Dios me dijo que también lo estaba haciendo con él. Hermanos, yo estaba en la convención y él atropelló por allá a una persona. Lo llevaron, lo metieron a la cárcel, él por allá metido sin a quién llamar, pensando que había matado a esa persona. Allá en ese calabozo se humilló ante Dios. Allá le dijo, Señor, lo que tú quieras, porque es que si yo no te hago caso, yo no sé dónde voy a ir a parar. Hermanos, Dios es poderoso. Cuando yo volví de esa convención, yo traía un mensaje de Dios, pero él también tenía un mensaje. Y el mensaje es, voy a renunciar al trabajo. Bendito sea el Señor. Hermana, usted no sé, que otro no quiere. Que usted sabe que algo es de Dios y otro no quiere. Usted tiene que pararse firme. Dios hoy necesita gente valiente. Dios hoy necesita gente firme, necesita gente que no retroceda, necesita gente que entienda. Por eso leí ese versículo de allá donde dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Amén.
y que dice: no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tal vez usted piense que está en la voluntad de Dios, y usted cree que está en la voluntad de Dios porque usted vive bueno, porque usted desayuna, almuerza y come, porque usted tiene un trabajo, porque usted tiene la bendición de Dios, y usted dice: Diosito, como has sido de lindo y de bueno conmigo, como me has bendecido, nada me falta, Señor. Pero el Señor nos dice que no seamos insensatos, que miremos cuál es su voluntad, porque su voluntad no es solamente yo regodearme en sus bendiciones, sino yo mirar qué es lo que tú quieres que yo haga. Ese es el asunto de Jonás. Es que Jonás estaba muy bueno profetizándole cositas lindas al pueblo de Israel. Él estaba muy bueno ahí en medio del pueblo de Israel y diciéndole al rey: Dios lo va a bendecir, usted va a construir, usted va a prosperar. Y qué bueno, hermanos. Pero cuando Dios le dice: levántate, levántate de eso que estás haciendo, levántate de profetizarle a tu pueblo, porque yo te voy a llevar para otra parte. Hermanos, la voluntad de Dios también es cuando no nos gusta. Inclusive la voluntad de Dios también es donde no nos gusta. ¿Sí o no, hermana Elisa? Que la voluntad de Dios también es donde no nos gusta. A ella no le gustaba aquí. Ella lo testificó, a ella no le gustaba. Pero la voluntad de Dios también es donde a uno no le gusta. Y donde Dios le dice a uno: aquí te quedarás, aquí estarás. Por eso Lot, hermanos, no hizo la voluntad de Dios. Porque Lot no quiso quedarse con Abraham. Con Abraham era la voluntad de Dios, aunque tuvieran roces, aunque tuvieran dificultades, aunque no estuvieran en esos pastos y en esas llanuras de Sodoma y Gomorra. Esa era la bendición de Dios, porque muchas veces la bendición de Dios no es la grandeza, no son las llanuras, no son las cosas magníficas. La voluntad de Dios son cosas donde nos sentimos como incómodos, pero Dios quiere que estemos incómodos, porque ahí es que Él nos va a bendecir. Ese es el mensaje, hermanos, que encontramos de Jonás. Que Dios le dice: levántate, levántate de tu comodidad, levántate de profetizarle a este pueblo. Yo te llevaré a otra parte. Gloria al Señor. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Mucha gente le huye. No, yo esos compromisos no los quiero. Yo esas cosas, esas demandas de Dios, no. Esas cosas que Dios pide, no, yo no creo que Dios le pida a uno eso. Yo no creo que Dios le pida a uno esas cosas. Yo no creo. ¿Cómo Dios le va a pedir a uno esas cosas? Pero Dios sí le estaba pidiendo a Jonás que hiciera lo que no quería. ¿No cree usted que Dios le pide a usted, me pide a mí que haga lo que no quiero? Por eso el Señor le dijo a Pedro: cuando tú eras joven, tú ibas donde querías, tú hacías lo que querías, pero cuando tú seas viejo, otro te ceñirá, y ese otro era Cristo, y te llevará donde no quieras ir. ¿Qué mensaje el de la palabra, hermanos? Ese es el mensaje de la cruz. Ese no es el mensaje que la gente hoy predica. Un mensaje en que a la gente de abundancia, un mensaje donde no se ve la cruz por ninguna parte, donde les hablan de una gloria sin cruz. No puede haber gloria sin cruz. Ese es el mensaje que Dios tenía para Jonás. Algo que él no quería, y por eso Dios le dice: levántate. No es que es la primera vez que él iba a profetizar, no, él ya era un profeta, pero aquí Dios tenía un mensaje para él. Y Dios a usted en esta noche le dice: levántate. Levántate y sé entendido de cuál es mi voluntad, de cuál es mi plan, de qué es lo que yo quiero para ti. Y si usted entiende qué es lo que Dios le está hablando, usted va a orar, usted va a empezar a orar y va a empezar a decirle al Señor: yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, yo quiero entrar por tu puerta. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Mire, hermanos, por ejemplo, lo que Dios hizo con Pablo. Lo que Pablo quería era perseguir los cristianos. Él nunca quería estar de parte de ellos, y lo que no quería fue lo que Dios lo puso a hacer. Hay cosas que no se quieren, pero Dios sí las quiere. Hay cosas que usted no quiere dejar, pero Dios sí quiere que usted las deje. Hay cosas de las que usted no se quiere apartar y Dios quiere que se aparte. Pero en esas cosas, aunque no se quiera, hay bendición.
Muchas veces en lo que uno quiere no hay bendición, pero en lo que Dios quiere, donde está la bendición, donde está la paz y donde están las respuestas de Dios y donde se ve la mano de Dios obrando. Amén, hermanos, gloria al Señor. Así que Dios le dice a este hombre que se levante y le dice dónde debe de ir. Yo creo que eso, mejor dicho, fue como una puñalada al corazón de Jonás. Amén. Fue como una puñalada. Y en la Biblia encontramos a muchas personas que el Señor les habló de cosas que a ellos no les gustaron y no quisieron ir, como el hombre rico al que el Señor le dijo, bueno, deshágase de sus riquezas y venga, sígame. No, él no pudo, no fue capaz. Como quien dice, yo creo que dijo, ay no, Señor, por ahí sí no, por ahí sí no se me meta. Y yo creo que Jonás dijo, no, Señor, pero ¿cómo usted me sale con eso? Que vaya yo a Nínive. Nuestros enemigos, la gente que nos ha hecho daño, la gente que a nosotros tanto nos ha perjudicado, esa gente que es mala de verdad, porque hermano, esa gente era mala, como lo veremos más adelante. Amén, era mala, pero Dios le dijo que fuera allá. Ese es el Dios en que hemos creído. Es un Dios que le puede decir a usted que vaya donde no quiera ir, que haga lo que no quiere hacer, y si usted ama a Dios, usted lo va a hacer. Nos puede seguir en las redes sociales como PB La Cantera o escribir al correo electrónico pblacantera@gmail.com. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.